Estimados alumnos, te saluda el profesor Seclen. Hoy día vamos a iniciar un tema que ustedes lo han visto en el curso de Física 1, llamado Segunda Ley de Newton. Acá en el curso de Dinámica simplemente se ve un poquito más ampliado el tema, pero con esos conocimientos básicos que tenemos se puede lograr entender dicho tema. Empecemos hablando de lo que es momento lineal, o también llamado cantidad de movimiento, ¿no? Una cantidad de movimiento es aquella propiedad de los cuerpos que equivale al producto de su masa por su velocidad, ¿no? Se le conoce como momento lineal o también llamado cantidad de movimiento. Es igual a la masa por la velocidad. Quiere decir que cuando el cuerpo tiene mayor masa, su cantidad de movimiento será mucho mayor. Menor masa, la cantidad de movimiento será bastante menor. Entonces acá vemos dos personas con diferente masa, ambos se mueven en línea recta, quiere decir que el que tendrá mayor cantidad de movimiento será la persona que tenga mayor masa, ¿no? La persona que tenga mayor masa tendrá la mayor cantidad de movimiento. A pesar que ambos tienen la misma velocidad, ¿no? Ambos tienen la misma velocidad. La velocidad acá es 1 km/h. Su masa es 100 kilogramos de esta persona y de esta es 20. Quiere decir que la primera persona tiene una cantidad de movimiento de 100 kilogramos por kilómetro por hora. Y lo otro tiene 20 kilogramos kilómetros por hora. O sea, mayor masa, mayor cantidad de movimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo de lo que es cantidad de movimiento. O también llamado movimiento. Acá también en la segunda ley de Newton también se da el concepto de lo que es momento angular. El momento angular es similar casi al momento lineal, pero su ecuación es la siguiente, ¿no? Y su significado es que el momento angular está relacionado con la masa, velocidad y al mismo tiempo el radio. Cuando el radio es mínimo, el cuerpo se va a mover más rápido, ¿no? O va a tener mayor velocidad. Cuando el radio está muy alejado, el movimiento va a ser bastante lento. Por ejemplo, yo tengo acá una masa. Esa masa se va a estar moviendo con respecto a un eje, va a tener una determinada velocidad y un determinado radio. Entonces, el momento angular va a ser igual al producto de la masa multiplicado por el producto vectorial del radio por la velocidad. Entonces, como te decía, el momento angular está relacionado con lo que es la masa y el producto vectorial de la posición por la velocidad. En magnitud, simplemente el momento angular sería m por r por b. Entonces, el momento angular está relacionado con la trayectoria que describe un cuerpo. Cuando menor es el radio, el cuerpo se va a mover más rápido, pero con respecto a un eje. En estática habíamos visto cómo se calculaba el momento angular.
Entonces ahí ya tenemos dos conceptos básicos para poder explicar la segunda ley de Newton. Entonces, de acuerdo a lo visto, ahora sí vamos a dar una pequeña idea, una pequeña idea de lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? En estática, por ejemplo, veíamos que los cuerpos se mantenían en equilibrio, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este sistema y le aplico fuerzas a ambos lados, como ven acá, el cuerpo no se va a mover, ¿no? Porque tanto la fuerza que le estoy aplicando en este lado es lo mismo que la fuerza que está acá. Entonces, fuerza a la derecha es igual a la fuerza a la izquierda. Entonces ahí había un equilibrio, ¿no? Y se sabía que para que se encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debería ser igual a cero. Pero ¿qué pasa si yo desequilibro el sistema, ¿no? Entonces acá aumento la fuerza, prácticamente este cuerpo se va a mover hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho. Y la fuerza no va a ser cero, va a ser diferente de cero. Entonces cuando se produce una fuerza, el cuerpo alcanza cierta aceleración y ahí ingresa la ley de Newton, ¿no? Que dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un sistema debe ser igual a cero. Entonces también se produce lo que es la llamada aceleración, ¿no? Aceleración cuando se le aplica una fuerza, también la llamada fricción, que es una fuerza en sentido contrario al movimiento, como ven ahí, conforme yo voy aumentando la fuerza, ¿no? Puede ser que el cuerpo produzca un desequilibrio, ¿no? Ahí está, ¿no? Fuerza aplicada, fricción en sentido contrario al movimiento. Tenemos, ¿no? Las fuerzas, no se olviden que tanto la fuerza que se le aplica a un cuerpo y la fuerza de fricción tienen sentidos diferentes, ¿no? Diferentes. Bueno, ya vimos una pequeña introducción a la segunda ley de Newton. Entonces, lo que nos dice este tema sobre la segunda ley de Newton, vemos que dice, la primera y tercera ley de Newton del movimiento se emplearon de manera amplia en estática para estudiar cuerpos en reposo. Entonces, la primera y tercera ley de Newton se aplicaron cuando se estudiado sistemas en equilibrio, también llamado en reposo, y las fuerzas que actúan sobre ellos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Estas dos leyes también se utilizan en dinámica, no es que las leyes de primera y tercera ley se van a dejar de lado, ¿no? Se van a dejar de lado y en la segunda ley de Newton no se van a utilizar, ¿no? Se siguen utilizando. Estas dos leyes también se utilizan en dinámica. En realidad son suficientes para el estudio del movimiento de cuerpos que no tienen aceleración. Sin embargo, cuando los cuerpos están acelerados, esto es cuando cambia la magnitud o la dirección de la velocidad, es necesario recurrir a la segunda ley del movimiento de Newton para relacionar el movimiento del cuerpo con las fuerzas que actúan sobre él. Entonces acá, para estudiar el movimiento, se utiliza la segunda ley de Newton. ¿Qué más existe? También acá se habla de lo que es cantidad de movimiento lineal, ya lo hemos visto en la parte inicial, que es una cantidad de movimiento lineal de una partícula como el producto de la masa por la velocidad.
M es masa y V es velocidad. Está relacionado con la segunda ley de Newton. También que se ve acá, se ve cantidad de movimiento angular representada por una h sub 0. Acá en dinámica tiene otra representación. Ese h sub 0 es el producto de m por r por b, o en otras palabras el producto vectorial del vector posición multiplicado por la cantidad de movimiento lineal, porque masa por velocidad es cantidad de movimiento lineal, ¿no? ¿Qué más se habla acá? Se habla de lo que es fuerza central. Entonces también se habla de lo que es fuerza central, también llamada fuerza centrípeta. Bueno, esta es la parte introductoria, ¿no? Entonces, la parte introductoria dice que tanto la primera como la tercera ley de Newton son cuando se estudia movimientos en reposo. La segunda ley, cuando el movimiento ya no está, el cuerpo no está en reposo, sino el cuerpo está en movimiento. También la primera y la tercera ley sirven también para analizar un cuerpo en movimiento. Está relacionado con lo que es movimiento, cantidad de movimiento lineal y también cantidad de movimiento angular y fuerza central. La segunda ley del movimiento de Newton. Dice, la segunda ley de Newton se puede anunciar de la manera siguiente. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de esta fuerza resultante. Dice que la fuerza resultante es proporcional a la aceleración. Ahí está. En otras palabras, para que no te confundas, simplemente la división entre la fuerza y la aceleración es constante. Y a ese constante se le llama masa, ¿no? Es decir, si tú despejas acá la fuerza, sería masa por aceleración. Entonces acá tenemos fuerza, aceleración, fuerza, aceleración, fuerza, aceleración, en diferente sentido. Y en conclusión se dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula más conocida de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esta relación proporciona una formulación completa de la segunda ley de Newton. No solo expresa que la magnitud de F y A son proporcionales, sino también que los vectores F y A tienen la misma dirección. Tanto la fuerza como la aceleración tienen la misma dirección. ¿Qué más te habla acá? De la cantidad de movimiento. Entonces, una vez que ya se ha expresado la segunda ley de Newton como masa por aceleración, tú sabes que en los temas anteriores la aceleración estaba dada como la derivada de v con respecto al tiempo. Pero como v tú sabes a qué es igual, o la fuerza, perdón, la fuerza que es igual a d, esta v lo pasaba adentro, ¿no? Ya quedaba esta fórmula. Acá simplemente se está adecuando. Esta m lo está pasando dentro de la derivada, que es derivada de m por v con respecto a t. No te olvides que esta fórmula, simplemente la aceleración, es esto de acá, derivada de v con respecto a t. Y acá está aplicando la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza es igual a masa y esto es aceleración. Pero para darle una mejor adecuación y utilizar la cantidad de movimiento, esta m lo pasa adentro, no sucede nada porque es constante. M por v. ¿Y quién es m por v? Según lo que hemos visto, m por v es la cantidad de movimiento lineal, ¿no? O sea, P o L, ¿no? En dinámica
se está representando o en esta bibliografía de ver, se está representando como L. Entonces, en vez de escribir M por B, puedo decir que la sumatoria de las fuerzas es el diferencial de L con respecto al tiempo. De tal manera que la segunda ley de Newton se puede expresar de esta manera. Sumatoria de fuerzas es igual a la variación de L con respecto al tiempo. Esta L con un puntito me indica diferencial de L con respecto al tiempo. Ahora, acá en los problemas hay que tener algunos cuidados en la utilización de las unidades. Tenemos dos sistemas. Sistema internacional de unidades, donde la masa se da en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y la fuerza en newton, ¿no? Un newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es en el sistema internacional, donde el peso es igual a masa por gravedad. Pero también hay un sistema, acá tenemos algunas equivalencias, un kilómetro, 1000 metros, un megámetro, 1000 kilogramos, un milímetro, 0.01 metros, un gramo, 0.01 kilogramos, un kilonewton es igual a 1000 newton. Cuando se trabaja en el sistema internacional, la aceleración vale o debes utilizar la aceleración de 9,81. ¿Qué más? La cantidad de movimiento, como es masa en kilogramos y velocidad metros por segundo, la cantidad de movimiento lineal es kilogramos metro por segundo. Pero en el sistema de Estados Unidos, las unidades han cambiado, ¿no? Las unidades de masa, o en este caso de peso, son las libras. Peso o de fuerza son las libras. Acá hay una fuerza, acá hay un peso. Son las libras. La aceleración ya no es, la aceleración de la gravedad ya no es en unidades de metros por segundo al cuadrado. Es de pies por segundo al cuadrado. Cuando en un sistema tengas que aplicar la gravedad es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Y la masa está en unidades de Sloop. Sloop es la unidad de masa. Y la fuerza en unidades de libras. Cuando se trabaja en el sistema de Estados Unidos. Esto tú te das cuenta que lo debes trabajar en esta unidad porque acá te viene un valor en libras. Entonces dices, si me dan un valor en libras, yo sé que esa es una fuerza o un peso y la gravedad que debo trabajar es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Y acá tenemos la unidad de masa en el sistema de Estados Unidos, un SLU, que equivale a 1 libra sobre un pie por segundo al cuadrado. Igual acá la masa, peso sobre gravedad, es de la fórmula general, peso es igual a masa por gravedad. También debes tener en cuenta o considerar que la gravedad aquí en este sistema lo vas a considerar 32.2 pies por segundo al cuadrado. Acá tenemos algunas unidades. Un pie, 0.3048 metros. Una libra, 4.448 newton. Un SLU es igual a 1 libra por segundo al cuadrado sobre pie, 14.59 kilogramos. Una unidad también de 1 libra sobre masa, 0.4536 kilogramos. Las ecuaciones del movimiento. La ecuación del movimiento ya hemos visto que la suma de fuerzas que actúan en un sistema es igual a masa por aceleración. ¿No? Ahora esa fuerza puede estar en diferentes ejes coordenados, ya sea en X, en Y o en Z.
Asimismo, la aceleración también puede estar en diferentes ejes coordenados. Quiere decir que la segunda ley de Newton no solamente es en un eje, sino puede estar en el eje X, eje Y o eje Z. También se puede escribir como la aceleración es la segunda derivada de la posición, puedes escribir esta aceleración como X y dos puntitos. ¿Qué significa la segunda derivada de la posición en X, posición en Y y posición en Z? Bueno, también tienes dos fuerzas, una fuerza tangencial y una fuerza normal o central. La fuerza tangencial es masa por aceleración tangencial. La fuerza normal es masa por aceleración normal o aceleración centrípeta. Cuando se vio el movimiento curvilíneo, la aceleración tangencial era la derivada de v con respecto al tiempo. Cuando se vio también ese movimiento, la aceleración normal era velocidad al cuadrado sobre ρ, que viene a ser el radio. Tú reemplazas ahí y te sale la fuerza resultante, que es la resultante de estas dos fuerzas, ¿no? Por el teorema de Pitágoras o teorema de la resultante puedes encontrar esa fuerza total. Bueno, en el equilibrio dinámico, sumatoria de fuerzas es igual o sumatoria de fuerza menos masa por aceleración es igual a cero, ¿no? Bueno, eso ha sido con respecto a la segunda ley de Newton, utilizando esta bibliografía. Vamos a ver otro complemento con respecto a la segunda ley de Newton. Entonces, continuando con la introducción a la segunda ley de Newton, quizás en otra bibliografía van a encontrar como cinética de una partícula, fuerza y aceleración. No, entonces acá objetivo, el objetivo de este tema es simplemente formular la segunda ley de Newton y definir lo que es masa y peso, analizar el movimiento acelerado por medio de la ecuación del movimiento con diferentes sistemas coordenados, investigar el movimiento de la fuerza central aplicando problemas de mecánica especial. Bueno, nosotros habíamos visto que la segunda ley de Newton se expresa como fuerza igual a masa por aceleración. En este texto, ¿no? Acá también nos explican lo que es la fuerza para dos masas o dos cuerpos con grande masa, o también se le llama la ley de atracción gravitatoria, según Newton. Entonces, para cuerpos pequeños, aplicamos la segunda ley de Newton. Para cuerpos grandes, aplicamos lo que es la segunda ley de Newton, pero llamada atracción gravitatoria, que es el producto de la masa por la separación de esos dos cuerpos. Fuerza de atracción entre dos partículas, que es una constante, se llama constante de Cavendish. Constante de gravitación, perdón, es una constante de gravitación. Peso, ya hemos visto que peso es masa por gravedad. La gravedad en el sistema internacional 9,81 metros por segundo. En el sistema de Estados Unidos 32,2 pies por segundo al cuadrado. La masa en el sistema de Estados Unidos es el SLUC. En el sistema internacional son los kilogramos. Ecuación del movimiento, ¿no? La suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. En mi sistema de referencia, que es importantísimo saber en un sistema de referencia, está representado con las letras, con los ejes, perdón, X y Y. Es el marco de referencia inercial para que tú, teniendo este sistema de referencia, sepas hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Derecha, izquierda, y los signos acá son importantes. En el sistema de referencia, cuando te explique algunos problemas, vas a ver
es importante colocar mi sistema de referencia para poder hacer el análisis y aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a leer qué significa marco de referencia inercial. Cuando se aplica la ecuación del movimiento, es importante que la aceleración de la partícula se mida con respecto a un marco de referencia que esté fijo o que se traslade a una velocidad constante. De este modo, el observador no experimentará aceleración y las mediciones de la aceleración de la partícula serán las mismas con cualquier referencia de este tipo. Tal marco de referencia comúnmente se conoce como marco de referencia inercial o newtoniano. Cuando se estudian los movimientos de cohetes y satélites, se justifica considerar el marco de referencia inercial como fijo en las estrellas, mientras que los problemas de dinámica que implican movimientos en o cerca de la superficie terrestre pueden resolverse como marco inercial que se supone fijo en la Tierra, aun cuando la Tierra gira tanto sobre su propio eje como alrededor del Sol. Bueno, acá vemos un cuerpo en reposo, peso normal, una normal sobre los pies, en reposo o velocidad constante. Cuando ya este sistema se comienza a mover debido a una fuerza, ¿no? El sistema sufre cambios y aparece una fuerza donde yo voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza puede estar en diferentes sentidos. La ecuación del movimiento, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esta sí significa suma de fuerzas, tanto a favor como en contra. No solamente actúa una fuerza, pueden actuar diferentes fuerzas. También en esta ley de Newton vimos que no solamente el cuerpo se va a estar moviendo en un eje, ¿no? Se puede estar moviendo en diferentes ejes, por lo tanto también tendría diferentes aceleraciones. Procedimiento de análisis. Entonces hemos visto esta bibliografía porque acá tiene unos pequeños tics, te puedo decir, para que tú analices un problema. Dice, las ecuaciones del movimiento se utilizan para resolver problemas que requieren una relación entre las fuerzas que actúan en una partícula y el movimiento acelerado que ocasiona. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que se debe hacer es un diagrama de cuerpo libre. Selecciona el sistema de coordenadas inercial. Por lo general, se eligen las coordenadas X y Z para analizar problemas en los cuales la partícula tiene movimiento rectilíneo. Una vez que se establecen las coordenadas, traza el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Trazar ese diagrama es muy importante puesto que proporciona una representación gráfica que incluye todas las fuerzas que actúan en la partícula y por lo tanto es posible descomponer estas fuerzas en sus componentes X, Y y Z. La dirección y sentido de la aceleración A de la partícula también debe establecerse. Si se desconoce el sentido por conveniencia matemática, suponga que el sentido de cada componente de aceleración actúa en la misma dirección que su eje de coordenadas inercial positivo. La aceleración puede representarse como el vector m por a en el diagrama cinético. Identifique las incógnitas del problema. Entonces, lo primero es hacer mi diagrama de cuerpo libre. Una vez que he hecho mi diagrama de cuerpo libre, vamos a aplicar las ecuaciones del movimiento. Si las fuerzas pueden descomponerse directamente con el diagrama de cuerpo libre, aplique las ecuaciones del movimiento en su forma componentes escalares. Si la geometría del problema parece complicada, lo que a menudo ocurre en 3 dimensiones, puede utilizarse el análisis vectorial cartesiano. Fricción. Si una partícula en movimiento se pone
se pone en contacto con una superficie áspera, puede ser necesario utilizar la ecuación de fricción, la cual relaciona la fuerza de fricción en normal F sub F y N. Entonces la fuerza de fricción es U sub K por N. Mayormente se aplica esta fórmula, coeficiente cinético, porque el sistema está en movimiento, por la normal. Acá, un resorte. Si la partícula está conectada a un resorte elástico de masa insignificante, la fuerza F sub S del resorte puede relacionarse con su deformación por medio de la ecuación F sub S igual a K por S. Mayormente acá cuando hay sistemas elásticos, la fuerza de deformación está como una constante por la deformación. Aquí K es la rigidez del resorte medida como una fuerza por unidad de longitud. Y ese es el alargamiento o comprensión definida como la diferencia entre la longitud deformada L y la longitud no deformada L sub 0. Bueno, esa es la deformación, ¿no? Si un cuerpo tiene una longitud primero L, el inicial, después cuando se le aplica una fuerza su longitud cambia, la diferencia de esas dos longitudes, final menos inicial, me da la deformación. Cinética. Después de eso se aplica lo que es la cinemática. Se aplica la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Algunas ecuaciones, también hay una ecuación A diferencial de posición es igual a B diferencial de velocidad. Si la aceleración es constante, utilizamos las fórmulas comunes que sabemos, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición es igual a la posición inicial más la posición inicial por tiempo, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por espacio. Si el problema implica el movimiento dependiente de varias partículas, usa el método descrito en la sección anterior. Bueno, eso cuando se ha visto movimiento dependiente, de poleas. Y eso sería 3 puntos principales para analizar un problema. Diagrama de cuerpo libre, donde tú vas a ubicar todas las fuerzas que están en ese cuerpo. Ecuaciones del movimiento, vas a ver qué fuerzas hay, tanto fricción como fuerza elástica. Y por último vas a aplicar tus ecuaciones de la segunda ley de Newton y las ecuaciones tanto si hay una fuerza variable en función de derivadas o cuando es una fuerza constante, las fórmulas comunes que sabemos y que te han enseñado quizás en primaria, ¿no? Listo. Con eso hemos dado una pequeña introducción a la segunda ley de Newton. Lo que viene son problemas ya aplicando lo visto en esta parte teórica.